obrigado por terem vindo. Hoje nós contamos aqui com a presença da Brenda Rios, que está aqui no Brasil justamente como bolsista do Programa de Residências Artísticas do FONCA. FONCA é? FONCA, Fundo Nacional para a Cultura e as Artes. Então, desse fundo, e ela está então passando uns meses no Brasil. Talvez ela possa falar um pouquinho dessa experiência dela no Brasil. E ela é professora da Faculdade de Filosofia e Letras da UNAM e responsável pela disciplina Introdução à Literatura na Universidade Ibero-Americana. UNAM, o que é? UNAM, Universidade Autônoma de México. A grande universidade, né, nacional do México. Também tem integrante do Seminário de Tradução Literária do Centro Cultural Brasil-México. E já foi também bolsista do programa Jovens Criadores também do FONC em 2009 e 2010 e bolsista para a produção de ensaio da Fundação para as Letras Mexicanas em 2003 e 2004. Ela é autora do livro Del Amor y Otras Cosas que se hacen por el Uso, Ironia y Silencio en la Narrativa de Clarice Lispector, lançado em 2005. E publicou ensaios e poemas em diversas revistas. Alguns de seus ensaios encontram-se disponíveis no site cuentoenred.xoc.uam.mx, revista eletrônica de teoria da ficção breve. Então, depois, se vocês quiserem o endereço, ela pode dar para vocês de novo. Então, cuentoenred, né, em rede, né, em espanhol, .xoc.uam.mx, de México, né? Então, nesse site vocês podem encontrar alguns dos textos dela, ensaios e poemas. Bom, então, vamos passar então a palavra agora para a Brenda, que sugeriu como título para a sua palestra de hoje, Aproximación a la literatura brasileña em México, Lenguaje e Otredad. Então, passo a palavra a Brenda. Muito obrigado. Obrigada a você. E, bom... Uma coisa que aprendi aqui é obrigada, viu? Bueno, si muchos hablan español, prefieren español. Sí. Pues muchísimas gracias a Álvaro Valdeiros por la invitación, para John Milton, que también estuvo haciendo juego de logística. Y bueno, la idea es hablar aquí un poco de lo que se está haciendo, de lo que se ha venido haciendo en México sobre literatura brasileña. Hay una especie, yo no voy a decir boom, salvo que sean dos autores brasileños como son Rubén Fonseca y Clarice Lispector, un nuevo boom de exportación de Brasil. Bien, pero vamos a empezar por el principio. Yo ahí estudiaba, entré a tomar clases con un profesor, porque ustedes saben que la carrera de letras portuguesas apenas se acaba de abrir. Todo este tiempo que la Facultad de Filosofía y Letras tienen un departamento de letras, tienen un área, la gente puede estudiar ahí como en cualquier lado, letras comparadas y letras modernas, y ustedes pueden tener la opción de escoger letras francesas, letras alemanas, letras inglesas o letras latinoamericanas, donde yo me especialicé. Y ahí es donde uno hace, digamos, su aproximación. Yo decidí hacerlo, literatura brasileña en ese momento, pero no había lo que ahora hay, eso es muy reciente en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, una carrera propiamente de lengua y literatura portuguesas. Portuguesas también quiere decir que no solo es de Brasil, sino que está obviamente incluido Portugal y algunos lugares de Sudáfrica, bueno, de África. Entonces, pero eso no tiene ni un año, lo de la carrera de letras portuguesas. Entonces yo tomé clases con un profesor que se llama Romeo Tello Garrido, que no sé si ustedes hayan escuchado hablar de él. Él es ahora el traductor de Rubén Fonseca para la editorial Alfaguara, por ejemplo. Y él incluía en su clase de literatura latinoamericana del siglo XX, él incluía a varios autores brasileños. Es decir, que ustedes ven la oferta curricular también responde en la UNAM a una libertad del docente. Si el profesor no le gustara literatura brasileña,
sus estudiantes no hubieran conocido literatura brasileña a menos que el azar o las editoriales nos empujen hacia ella. Yo tenía un proyecto para la maestría, que era un proyecto muy distinto. Yo iba a hacer un proyecto de tesis sobre literatura y violencia, que incluía países de habla hispana. No pensaba yo en Brasil. Después de la clase con él, vimos, porque él es fanático que después lo podemos discutir, yo tengo mi propia opinión, él es muy seguidor de Rubén Fonseca, pero gracias a él yo conocí a Clarice Lispector y conocí a Raduan Nazar y conocí a otros más, Machado de Asís, por supuesto. Y entonces, como yo quería saber más, me fui a la biblioteca y me leí de una sentada, de una sola vez, La Pasión según GH, La Paixão segundo GH, de Clarice Lispector. No me levanté hasta que no la terminé, como no entendí nada, todavía hasta hoy no sé si entendí. Decidí cambiar mi proyecto de tesis y la hice sobre Clarice. ¿Y qué pasó ahí con Clarice? Tuvimos un distanciamiento amoroso porque era un área de literatura, yo no sé cómo es aquí en la USP, entonces voy a hablar de lo que sí sé. Pero en la UNAM se tiene una tendencia a creer que uno que se dedica a estudiar letras tiene que ser objetivo y casi científico y tiene un afán por despegarse del autor cuando uno sabe que son ciertas cosas que nos empujan hacia un autor. Por lo tanto, el crítico literario o el estudioso de literatura también está vinculado de cierta manera emocional, cosa que siempre es mal vista, sentimental e intelectualmente con la persona que estudia. Es decir, uno no acaba, es como decía Paul Ricoeur, el teórico francés, uno siempre hablando de los otros también habla de sí mismo, incluso los biógrafos. O sea, es decir, no hay una excepción o una condición de excepción de uno mismo. Bueno, eso solo por si creen que se puede lograr ser objetivo en el área en el que estamos. Yo leía Clarice y yo siempre digo a mis estudiantes, hay que empezar por los cuentos. Por las novelas yo no creo que sea un buen acercamiento. Finalmente cada uno encuentra su relación personal con los autores. Yo tuve el libro que publiqué o que se logró publicar sobre ella fue una tesis de maestría y yo tenía todo este aparato teórico porque también hay una tendencia en mi universidad a creer que como uno no es nadie, por supuesto que uno no es nadie, pero tiene que tener este embalaje teórico detrás. Entonces, cuando terminé la tesis y el libro salió, todo lo que el editor decía, esto no se entiende, yo no me quebré la cabeza. Todo lo que no se entendía, que era prácticamente todo lo teórico, y porque Nietzsche, y porque Kristeva, y no sé qué, todo lo quité. Todo lo Derrida lo quité. Entonces al final quedó más bien mi relación personal con Clarice, que ahora se transformó. El título del libro es Del amor y otras cosas que se gastan por el uso. Si ustedes recuerdan, hay un cuento de ella que se llama así, Amor. Y es el cuento de una mujer que se llama Ana, que va en un ómnibus y ve a un ciego mascando chicle en el punto de ómnibus. Y ella va hacia el jardín botánico. Perdón, ella va hacia su casa, pero se equivoca porque algo la saca de sí. Y ella se equivoca la parada y acaba en el jardín botánico, donde tiene una revelación epifánica. Yo acabo de estar en el jardín botánico y no me pasó eso. Pero uno puede ser un personaje de Clarice en otros sentidos. Algo que le va a pasar a los personajes femeninos de Clarice, esa es mi lectura, es de que siempre están a punto de algo. De ese algo no sabemos, ese es el misterio. Hay una especie de borde o de encrucijada o de abismo y la mayoría de las veces el personaje reconoce el abismo, lo que está enfrente de ellas y se regresa. Ese es el caso de Ana, ese es el caso de La Bella y la Bestia, de este ver, que también es otra, recuerdan el otro cuento de la mujer rica que va en un auto y ve a un mendigo y ese mendigo le hace pensar en su condición de privilegiada y dice algo así como nosotros los fuertes, ¿no?
Y otra vez, ellas dos, a pesar de haber visto al otro, es decir, al que no es uno, se reconocen como distintas, pero vuelven a su vida cómoda, vamos a usar la palabra para no para conflictuar más, sino solo como para dar una idea, una vida bastante burguesa. Eso le pasó a Ana, y yo siento que la única que logra pasar eso que está ahí enfrente fue GH, fue el personaje de GH, que no nos es dado saber. Todo el tiempo ella hace el viaje de aproximación a sí misma, por supuesto, a este desconocimiento de sí misma, y ella es la única que cruza, pero es tan complicado cuando ella cruza que uno como lector termina también en una especie de lejanía o de sorpresa o de extrañamiento. Pensemos también en otra novela de ella que a mí no me gusta mucho, pero ustedes también opinen, que se llama Aprendizaje o Libro dos Prazeres. Y es un libro que a mí particularmente no me gusta, pero sí van a recordar, el libro empieza en puntos suspensivos y empieza en una coma y termina en puntos suspensivos. Ella, Lori, tiene una relación con un sujeto que no es casual, que se llama Ulises, y emprende una odisea particular para reconocer qué es o qué no es el amor, o la relación amorosa, en este caso. Otra vez, ella al final entiende. Al final de la novela, en el último párrafo, ella dice, ya entendí. Lo que entendí fue, y se da el lujo de no decirle al lector que venía siguiendo toda la novela, qué fue lo que entendió. La primera vez que yo leí a Clarice cometí un error, o no sé si es un error, y yo me creí todo lo que ella decía. Como uno tiende a creer que el autor, como en el siglo XIX, ustedes recordarán, Tristan Shandy, nos jala la manga Tristan Shandy, que juega con el tú, el querido lector, bueno, no querido lector, decía otra cosa, ¿no? Hipócrita lector o lo que sea. Esta alusión de que hay alguien que está dentro de una historia y que uno es consciente de que está del otro lado. Es el mismo juego que va a hacer Clarice con La Hora de la Estrella. Pero si uno no entiende la cuestión irónica o lo divertido, uno se va a ir de golpe con la expresión literal, y eso es muy peligroso. ¿Peligroso en qué sentido? Que uno se va a quedar con una visión reducida de las cosas. Lo que pasó con La Hora de la Estrella es lo que el mismo juego que va a retomar de la literatura decimonónica Clarice Lispector al decirnos todo el tiempo, sí, yo sé que Macabea es pobre, es flaca, es miserable, pero que no se te olvide, lector, no te compadezcas de ella, porque ella finalmente es un personaje literario, por lo tanto no existe. Y uno está empezando, y 2 páginas que nos deje el autor sueltos o libres, y uno vuelve a sentir por este personaje tan frágil, tan humano. Yo salía de una clase y tengo un amigo que es filósofo, él es filósofo, hago la aclaración. Salíamos de una clase y discutíamos horas pensando si Macabea era o no era feliz. Lo que la gente hace en el ocio que permite estudiar lo que no estudia. Yo decía que era feliz porque tiene un concepto de felicidad primitivo al no cuestionarse por qué las cosas. Ese era mi argumento. Pero el filósofo argumentaba o contraargumentaba, no puede existir la felicidad si tú no entiendes el concepto contrario. Es decir, si Macabea no se cuestiona la existencia, no puede sentirse parte exclusiva, que sería en este sentido los felices. Bueno, yo acabo de ir al nordeste y yo trataba de encontrar esta idea de Macabea también ahí, ¿no? Y sí, para mí el nordeste es como un México pobre, de los contrastes que que ya conocí ahora de Brasil, que también como México es un país hecho de muchos contrastes y de muchos tonos, y que uno en la literatura también arma otro país, ¿no? No significa siempre mejor, significa un país solamente distinto, construido en la imaginación literaria. Entonces, si uno va a Río de Janeiro, uno quiere encontrar el Río de Janeiro viejo, el de Machado de Asís, y uno se encuentra en efecto un centro histórico que apenas está siendo restaurado en ciertas partes, pero también está el contraste de un río que ya no le tocó conocer a Machado.